La historia de Europa es, en muchos sentidos, la historia de sus reyes. Fueron hombres nacidos para el destino, o que lo arrebataron, y sus decisiones repercutieron a través de generaciones, redibujando fronteras, encendiendo guerras, fundando dinastías, y en ocasiones elevando a sus pueblos hacia algo más grande que la simple conquista. Esta es la historia de 10 de esos hombres, ordenados a lo largo del tiempo, cada uno un capítulo en la larga e inquieta saga de un continente que nunca permaneció inmóvil por mucho tiempo. 1. Carlomagno, rey de los francos y padre de Europa, 742 a 814. Antes de que existiera una Francia o una Alemania, antes de que Europa tuviera un nombre con peso político, hubo un niño, nacido en el frío invierno, del 742, hijo de un caudillo franco, llamado Pipino el Breve. Ese niño crecería hasta convertirse en un hombre tan formidable, tan incansablemente visionario, que los historiadores lo llamarían algún día el padre de Europa. Su nombre era Carlos, Carl en su propia lengua, y la historia lo recordaría como Carlomagno, Carlos el Grande. Heredó el reino franco junto a su hermano Carlomán en el 768. Cuando Carlomán murió apenas 3 años después, Carlomagno se convirtió en gobernante único, y desde ese momento actuó con la energía de un hombre que entendía que el tiempo siempre escasea. Libró guerras no solo para conquistar, sino para consolidar, combatiendo durante más de 30 años contra los sajones en el norte, los lombardos en Italia, los ávaros en el este y los moros en la frontera ibérica. Sus campañas fueron brutales por cualquier medida. La más infame fue que tras una rebelión sajona, ordenó la ejecución de miles de personas en un solo día, en un lugar llamado Verden, en el 782. La historia nunca lo ha perdonado del todo por ese día, y quizás no debería. Pero Carlomagno no era solo un guerrero. Era un hombre poseído por la idea de la civilización. En su corte de 700, Aquisgrán reunió a los mejores eruditos, teólogos y artistas que pudo encontrar en todo el mundo cristiano. Hombres como Alcuino de York y Eginardo, quien más tarde escribiría su biografía. Promovió la alfabetización en una época en que los reyes raramente sabían leer. Estandarizó pesos, medidas y monedas en todo su imperio. Reformó la Iglesia, insistiendo en un clero instruido y parroquias organizadas. No se limitaba a gobernar un territorio, intentaba construir una sociedad. La mañana de Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León III colocó una corona sobre la cabeza de Carlomagno y lo proclamó emperador de los romanos. El momento fue electrizante y polémico en igual medida. Indignó al imperio bizantino, que se consideraba el legítimo heredero de Roma. Inquietó al propio Carlomagno, quien más tarde afirmó no haber sabido que el Papa lo coronaría. Aunque la mayoría de los historiadores sospecha que fue una evasiva política más que la verdad. Cuando Carlomagno murió en el 814, dejó un imperio que se extendía desde la costa atlántica hasta las fronteras de la actual Hungría, desde el Mar del Norte hasta el centro de Italia. Ese imperio no sobreviviría intacto por mucho tiempo. Sus nietos lo dividirían en el Tratado de Verdún de 843, plantando las primeras semillas de lo que con el tiempo se convertiría en Francia y Alemania. Pero la idea de Europa como civilización cristiana compartida, el sueño de unidad bajo un único orden moral, esa idea fue el legado de Carlomagno, y Europa ha estado debatiéndola y persiguiéndola desde entonces. 2.
Alfredo el Grande, rey de Wessex, 849 a 899. Al otro lado de las grises aguas del Canal de la Mancha, un rey diferente libraba una guerra diferente. No una guerra de expansión, sino una guerra de supervivencia. Alfredo era el quinto y menor de los hijos del rey Ethelwulf de Wessex, y, según la lógica de aquella época, nunca debió gobernar. Era enfermizo de niño, aquejado por una misteriosa dolencia que lo atormentó toda su vida, y sus hermanos mayores se interponían entre él y cualquier trono. Sin embargo, para el 871, los cuatro habían muerto, y Alfredo heredó un reino asediado. Los vikingos, esos guerreros navegantes de Escandinavia, que ya habían reducido a escombros los reinos de Northumbria, Mercia y East Anglia, dirigían ahora toda su atención hacia Wessex. En enero del 878, una fuerza danesa comandada por Guthrum lanzó un ataque invernal tan devastador que Alfredo se vio obligado a huir a los pantanos de Somerset con un puñado de seguidores. Se ocultó en un lugar llamado Athelney, una pequeña isla rodeada de ciénagas y niebla, y fue allí, según una de las leyendas más perdurables de la historia inglesa, donde una campesina, sin saber quién era él, le dejó vigilar unos pasteles que se cocían en el fuego. Alfredo, perdido en sus pensamientos sobre la ruina de su reino, los dejó quemarse y la mujer lo reprendió duramente. Que la historia sea cierta importa menos que lo que revela. Aquí había un rey en su punto más bajo, despojado de todo, reducido a esconderse en un pantano mientras una labradora le sermoneaba sobre el pan quemado. Pero Alfredo no se rindió, y esa negativa a rendirse es el núcleo de su historia. En la primavera del 878 emergió de Athelney, reunió a sus hombres y en la batalla de Edington derrotó a las fuerzas de Guthrum con tal contundencia que el rey danés accedió a ser bautizado cristiano, con Alfredo como su padrino. Fue un momento de brillantez tanto militar como política. Lo que siguió fue igualmente notable. Alfredo no solo repelió a los vikingos, reconstruyó su reino desde los cimientos. Construyó una red de ciudades fortificadas llamadas burhs, distribuidas de modo que ningún punto de Wessex quedara a más de una jornada de marcha de un refugio. Creó una armada, la primera en la historia inglesa, para interceptar las flotas vikingas antes de que desembarcaran. Reorganizó su ejército de manera que la mitad de sus combatientes estuviera siempre disponible, mientras la otra mitad atendía sus granjas, resolviendo el antiguo problema de un ejército medieval que se disolvía en época de cosecha. Y entonces, como Carlomagno antes que él, Alfredo se volvió hacia la vida del pensamiento. Tradujo textos latinos al inglés vernáculo él mismo, convencido de que su pueblo merecía leer la sabiduría en su propia lengua. Escribió un prólogo a una de esas traducciones en el que declaraba que en otros tiempos había sido posible encontrar el saber por toda Inglaterra, y lamentaba cómo las guerras vikingas lo habían destruido. Se propuso reconstruirlo. Alfredo murió en el 899, dejando un reino que sus hijos y nietos usarían como base para la unificación de Inglaterra. Es el único monarca inglés al que se ha llamado el Grande, y es un epíteto que la historia no ha encontrado razón para revocar. 3. Guillermo el Conquistador, rey de Inglaterra, 1028 a 1087. Si la historia de Alfredo es una de supervivencia y restauración, la de Guillermo es una de audacia y transformación. Nació ilegítimo, hijo de Roberto, duque de Normandía, y de una hija de curtidor llamada Herleva.
hacia el año 1028. En el francés de su época lo llamaban Guillaume le Bâtard, Guillermo el Bastardo. Sus primeros años de vida los pasó sobreviviendo intentos de asesinato, golpes de estado y rebeliones. Para cuando era adolescente, ya había aprendido que el mundo no le daría nada que no tomara por la fuerza. Cuando su lejano primo Eduardo el Confesor de Inglaterra murió en enero de 1066 sin un heredero claro, Guillermo creyó, con cierta justificación, que Eduardo le había prometido el trono inglés. En cambio, el Witenagemot inglés eligió a Harold Godwinson, el noble más poderoso de Inglaterra. Guillermo estaba furioso, e hizo lo que hacen los poderosos duques normandos cuando están furiosos. Construyó un ejército y una flota. El 28 de septiembre de 1066, Guillermo desembarcó en Pevensey, en la costa sur de Inglaterra, con aproximadamente 7.000 hombres. Harold Godwinson, que acababa de rechazar una invasión vikinga noruega en el norte, en la batalla de Stamford Bridge, marchó a su agotado ejército 300 millas hacia el sur para enfrentarlo. El 14 de octubre de 1066, en una colina cerca de la ciudad de Hastings, los dos ejércitos chocaron en una de las batallas más trascendentales de la historia europea. El combate duró todo el día. La infantería inglesa de Harold sostuvo su muro de escudos con tenaz disciplina, y durante horas pareció que la caballería y los arqueros normandos no podrían romperlo. Luego, al caer la tarde, Harold fue alcanzado. La tradición dice que por una flecha en el ojo, aunque la verdad de la herida sigue siendo objeto de debate, y la línea inglesa se derrumbó. Guillermo había conquistado Inglaterra en una sola tarde. Su coronación en la abadía de Westminster, el día de Navidad de 1066, quedó empañada por un momento de confusión cuando los guardias normandos que estaban fuera, al escuchar el grito de aclamación desde dentro, pensaron que había estallado un motín y comenzaron a incendiar los edificios circundantes. Fue, como han observado algunos historiadores, un presagio de lo que estaba por venir. El reinado de Guillermo estuvo marcado por la supresión sistemática y a menudo brutal de la rebelión inglesa. Su devastación del norte, en 1069 y 1070, fue una campaña de tierra arrasada tan devastadora que los cronistas contemporáneos describieron regiones enteras despobladas y deshabitadas durante toda una generación. Sin embargo, Guillermo también trajo cambios profundos y duraderos. El libro Domesday, de 1086, un exhaustivo catastro de prácticamente cada palmo de tierra y cabeza de ganado en Inglaterra, fue un logro administrativo sin parangón en la Europa medieval. La nobleza normanda que instaló hablaba francés, y la fusión de su lengua con el inglés antiguo acabaría produciendo el idioma literario más rico y flexible que el mundo haya conocido. El paisaje legal y arquitectónico de Inglaterra quedó transformado. La Torre de Londres, la Catedral de Durham y la idea de una monarquía feudal centralizada tienen todo su origen en el reinado de Guillermo. Murió en 1087 tras sufrir heridas durante una campaña en el norte de Francia, y su muerte fue, según quienes estuvieron presentes, poco digna. Según se dice, su cuerpo hinchado reventó durante la ceremonia funeraria. Fue un recordatorio de que incluso el más temible de los conquistadores acaba del mismo modo. Pero la Inglaterra que dejó era irreconocible respecto a la que había encontrado. La había cambiado por completo, y así permaneció. 4. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, 1122 a 1190. Al otro lado de los Alpes,
en el corazón del continente, ascendía una figura que definiría el significado de la ambición imperial en la plena Edad Media. Federico I de la dinastía Hohenstaufen nació hacia el 1122, hijo de Federico II, duque de Suabia, y Judith de Baviera. Su barba rojiza le valió el apodo italiano, Barbarroja, y su reinado quedaría pintado en colores igualmente vívidos. Fue elegido rey de Alemania en 1152 y coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa Adriano IV en 1155. Desde el principio, Barbarroja comprendió que el Sacro Imperio Romano Germánico era menos un estado que una contienda, una disputa permanente y agotadora entre príncipes alemanes, ciudades-estado italianas y el papado sobre quien ostentaba realmente la autoridad suprema en la Europa cristiana. Tenía la energía, la inteligencia y el carisma para sostener ese debate mejor que casi nadie antes que él. Su relación con las ciudades italianas fue uno de los conflictos definitorios de su reinado. Las prósperas comunas del norte de Italia, Milán, Venecia, Cremona y sus vecinas, estaban acostumbradas a gobernarse a sí mismas y no tenían ningún deseo de aceptar el control imperial directo. Barbarroja emprendió no menos de 6 expediciones militares a Italia a lo largo de su reinado, y la lucha osciló de un lado al otro durante décadas. Destruyó Milán en 1162, derribando sus murallas y obligando a sus ciudadanos a trasladarse a 4 aldeas separadas. Pero las ciudades italianas se reagruparon, formaron la Liga Lombarda, y en la batalla de Legnano de 1176 propinaron a Barbarroja una de las derrotas militares más sorprendentes de la era medieval, con la infantería lombarda poniendo en fuga a la caballería imperial. Fue un momento que resonó por toda Europa. El gran emperador vencido por mercaderes y artesanos. Barbarroja supo adaptarse. Hizo las paces con las ciudades italianas en la Paz de Constanza de 1183, reconociendo su autonomía a cambio de una soberanía imperial nominal. Fue un compromiso pragmático que reveló algo importante sobre él. No era simplemente un guerrero, sino un estadista capaz de aceptar los límites del poder. Su fin llegó en 1190, a la edad de unos 67 años, durante la Tercera Cruzada. Había reunido el mayor ejército cristiano que jamás había marchado hacia Tierra Santa, y su muerte, ahogado en el río Salef, en lo que hoy es el sur de Turquía, al parecer tras caer su caballo, fue un golpe catastrófico para el esfuerzo cruzado. La gran mayoría de su ejército, desmoralizado y sin liderazgo, dio media vuelta y regresó a casa. Federico Barbarroja había sobrevivido a papas, rebeldes y 30 años de guerras en Italia, solo para ser derrotado por un pequeño y frío río en Asia Menor. 5. Ricardo I de Inglaterra, Corazón de León, 1157 a 1199. Ricardo Plantagenet, nacido en 1157 como tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y la formidable Leonor de Aquitania, era en muchos sentidos la encarnación del romance caballeresco medieval. Era alto, físicamente poderoso, dotado de auténtico genio militar y absolutamente consagrado a la idea de la cruzada. Era también, desde cualquier perspectiva moderna, un rey profundamente problemático que pasó apenas 6 meses de sus 10 años de reinado en Inglaterra y consideraba su reino principalmente como una fuente de ingresos para sus aventuras en el extranjero. Pasó buena parte de su juventud en la corte de su madre en Aquitania, asimilando la cultura de los trovadores,
poetas que cantaban el honor, el amor y las nobles hazañas. Cuando se convirtió en rey en 1189, se puso de inmediato a recaudar dinero para la Tercera Cruzada, con una exhaustividad que rayaba en lo rapaz. Se dice que afirmó que habría vendido Londres si hubiera encontrado un comprador. Lo que compró con todo ese dinero fue gloria militar de un tipo espectacular. Su campaña en Tierra Santa, emprendida junto a Felipe II de Francia y otros gobernantes europeos, demostró una brillantez táctica extraordinaria. Recuperó el puerto de Acre tras un largo asedio, venció en la batalla de Arsuf a las fuerzas de Saladino, gracias a una disciplina y un sentido de la oportunidad excelsos, y avanzó hasta divisar Jerusalén. Sin embargo, nunca tomó la ciudad santa. 2 veces llevó a su ejército lo bastante cerca para ver sus murallas, y 2 veces dio media vuelta, en parte porque comprendía que incluso si la capturaba, carecía de fuerzas para defenderla, y en parte porque las intrigas políticas en Europa reclamaban su atención. Su viaje de regreso fue desastroso. Naufragado cerca de Venecia, intentó cruzar Europa central disfrazado y fue capturado por el duque Leopoldo de Austria, a quien había insultado durante la cruzada. Pasó más de un año prisionero en un castillo austríaco, mientras Inglaterra se afanaba en reunir un rescate astronómico. 150.000 marcos de plata, aproximadamente el triple de los ingresos anuales del reino. La leyenda de su juglar Blondel, recorriendo Europa, cantando las canciones de Ricardo frente a los castillos, para encontrar dónde estaba prisionero, es casi con toda certeza inventada, pero dice algo verdadero sobre la mitología romántica que lo rodeaba. Incluso, en vida, fue rescatado, regresó brevemente a Inglaterra, pasó sus últimos años combatiendo para recuperar sus territorios franceses de manos de Felipe II, y murió en 1199, alcanzado por una ballesta durante un sitio menor en el Lemosín, herido por la flecha de un hombre a quien él, en un último gesto de generosidad caballeresca, había ordenado perdonar. Falleció a causa de la herida 11 días después, a los 41 años. No dejó heredero legítimo. Fue magnífico y en gran medida inútil como administrador, genuinamente grande como soldado y absolutamente esencial para la leyenda de la realeza inglesa. 6. San Luis, Luis IX de Francia, 1214 a 1270. Donde Ricardo era extravagante e imprudente, Luis IX de Francia era sobrio, devoto y metódico. Nacido en 1214, se convirtió en rey de Francia a los 12 años bajo la regencia de su madre, Blanca de Castilla, una mujer de voluntad de hierro, que lo moldeó hasta convertirlo en uno de los monarcas más singulares que produciría la Europa medieval. Luis fue cruzado y santo, y lo extraordinario de él es que ambas descripciones son igualmente exactas. Dirigió 2 cruzadas, la séptima, que acabó con su captura en Egipto en 1250, y la octava, durante la cual murió de tifus en Túnez en 1270. Ambas fueron fracasos militares de considerable magnitud. Sin embargo, Luis fue canonizado por la Iglesia en 1297, apenas 3 décadas después de su muerte, porque su reputación de santidad personal era tan abrumadora que ni siquiera sus desastres militares podían menoscabarla. Lo que distinguía a Luis era su administración de la justicia en su propio país. Se sentaba bajo un roble en Vincennes y permitía que cualquiera de sus súbditos, por humilde que fuera, se acercara a él y solicitara audiencia. Reformó los tribunales reales
persiguiendo la corrupción judicial con una ferocidad que aterrorizaba a sus propios funcionarios. Prohibió el juicio por combate, la práctica de resolver disputas legales mediante el enfrentamiento físico, por considerarlo bárbaro e irfiable. Construyó la Sainte-Chapelle en París, una de las estructuras góticas más deslumbrantes jamás levantadas, para albergar lo que él creía que era la corona de espinas y fragmentos de la Vera Cruz, reliquias que había comprado al arruinado emperador latino de Constantinopla. Era también un hombre de su tiempo, en aspectos que los lectores modernos encuentran incómodos. Su piedad se tradujo en persecución de los judíos y en una dura imposición de la ortodoxia eclesiástica. El Talmud fue quemado públicamente en París por sus órdenes. La distancia entre la santidad y la crueldad era, en el siglo XIII, a menudo más corta de lo que quisiéramos. Pero su reputación de justicia era tan poderosa que los gobernantes vecinos sometían voluntariamente sus disputas a su arbitraje. Sigue siendo el único rey francés que ha sido canonizado, y la ciudad de St. Louis en Missouri lleva su nombre, un hilo de memoria que se extiende 7 siglos y medio a través del Atlántico. 7. Eduardo I de Inglaterra, el legislador y martillo de los escoceses, 1239 a 1307. Eduardo Zanquilargo, apodado así por su extraordinaria estatura, nació en 1239 y ascendió al trono inglés en 1272. Fue quizás el monarca más transformador en materia legal que haya tenido a Inglaterra, y al mismo tiempo uno de los conquistadores más despiadados de su historia. Ambas cosas eran igualmente, enfáticamente ciertas, y ningún relato honesto puede separarlas. En el terreno de la ley, Eduardo fue extraordinario. Convocó el Parlamento con una frecuencia e inclusividad que sentaron las bases del gobierno representativo. Sus estatutos, el Estatuto de Westminster, el Estatuto de Mortmain, el Estatuto de Winchester, reformaron la ley inglesa de maneras que perdurarían durante siglos. Utilizó los instrumentos legales no solo para gobernar, sino para cohesionar el reino, para sustituir el caos del privilegio baronial por el orden del derecho común. En el terreno de la conquista fue devastador. Subyugó Gales, aplastando rebelión tras rebelión, hasta que tras la muerte de Llywelyn ap Gruffudd, en 1282, sometió todo el país al control inglés. Rodeó Gales con una cadena de enormes castillos, Caernarfon, Harlech, Conwy, Beaumaris, que siguen siendo de las arquitecturas militares más impresionantes de Europa. Proclamó a su hijo, nacido en el castillo de Caernarfon, príncipe de Gales, título que el heredero al trono inglés ha llevado desde entonces. Luego miró hacia el norte. La crisis de sucesión escocesa le brindó la oportunidad de reclamar la soberanía, y la aprovechó con una brutalidad calculada. Aplastó a William Wallace en la batalla de Falkirk en 1298 y logró su captura, juicio y ejecución en Londres en 1305, ahorcado, eviscerado y descuartizado, con sus restos distribuidos por diferentes ciudades como advertencia. Sin embargo, Eduardo nunca conquistó verdaderamente Escocia. Roberto Bruce se levantó en rebelión en 1306, y cuando Eduardo murió en campaña en 1307, todavía marchando hacia el norte, a sus 68 años, Escocia permanecía indómita. Había intentado forjar un imperio por la fuerza. Dejó en cambio las profundas raíces de la identidad nacional escocesa. 8. Iván III de Rusia. Iván el Grande, 1440
a 1505, desplazándonos hacia el este, a las vastas llanuras heladas del mundo ruso, encontramos a un rey, o más bien a un gran príncipe, cuyos logros fueron tan enormes como el territorio que reunió, pero que permanece mucho menos celebrado en el imaginario popular occidental de lo que sus hazañas merecen. Iván III de Moscú nació en 1440, llegó al poder en 1462 y durante su reinado de 43 años transformó fundamentalmente una colección de principados rusos rivales en un estado unificado que se convertiría en el fundamento del Imperio ruso. Lo consiguió no principalmente mediante la guerra, aunque la guerra tuvo su papel, sino a través de la diplomacia, el matrimonio dinástico y la acumulación paciente e implacable de ventajas políticas. Cuando Iván llegó al poder, Moscú era uno de tantos principados, nominalmente sujeto a la Horda de Oro mongola, que había dominado las tierras rusas desde la devastadora invasión del siglo XIII. Cuando murió, Moscú había absorbido Nóvgorod, la gran república comercial del norte, que sometió mediante una combinación de presión militar y estrangulamiento económico, junto con Tver, Yaroslavl, Rostov y vastas extensiones de territorio que llegaban hasta los Urales. Lo más significativo fue que en 1480 Iván se enfrentó al último gran intento mongol de reimponerse sobre Rusia en la gran resistencia en el río Ugra, donde los dos ejércitos se miraron frente a frente a través del agua durante semanas sin combatir, y los mongoles acabaron por retirarse. Fue el fin simbólico del yugo mongol, la liberación de Rusia de 2 siglos y medio de dominación. Iván lo había logrado no mediante una batalla dramática, sino simplemente negándose a ceder. Tras la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en 1453, Iván se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, y adoptó el águila bicéfala de Bizancio como su símbolo, posicionando Moscú como la Tercera Roma, el nuevo centro de la cristiandad ortodoxa. Comenzó a llamarse a sí mismo zar, del latín Caesar, y encargó a arquitectos italianos la reconstrucción del Kremlin de Moscú como declaración de ambición imperial. La Rusia, que con el tiempo se extendería por 11 usos horarios, comenzó en su concepción moderna con Iván III. 9. Enrique VIII de Inglaterra, 1491 a 1547. Ninguna figura de esta cronología es más inmediatamente reconocible para el imaginario popular que Enrique VIII. La figura de hombros y cintura anchos con las 6 esposas, las cabezas cercenadas y el atronador apetito por todo lo que la vida podía ofrecer. Nació en 1491, segundo hijo de Enrique VII, y se convirtió en rey en 1509, a la edad de 17 años. Los cronistas de la época lo describieron en términos extáticos: de cabello dorado, físicamente espléndido, fluido en latín, músico excelente, talentoso teólogo. Era, según todos los testimonios, uno de los jóvenes monarcas más dotados que había ascendido a ningún trono europeo. Lo que salió mal, o quizás lo que siempre estuvo ahí esperando, es uno de los grandes enigmas psicológicos de la historia. El joven príncipe humanista, que correspondía con Erasmo, y escribió una defensa de los 7 sacramentos que le valió el título de Defensor de la Fe del Papa León X. Se convirtió con el tiempo en un hombre capaz de ejecutar a amigos, esposas y ministros con una frialdad que todavía estremece. La ruptura con Roma comenzó,
como es bien sabido, con su deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que no había podido darle un heredero varón. Cuando el Papa Clemente VII, él mismo prácticamente prisionero del sobrino de Catalina, el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, rechazó la anulación, Enrique no cedió. Hizo que el Parlamento aprobara una serie de actas que separaban por completo la Iglesia inglesa de Roma y convertían al rey en su cabeza suprema. Fue, en sus consecuencias a largo plazo, una de las decisiones religiosas más significativas de la historia europea, desatando fuerzas de la Reforma que remodelarían el continente durante siglos. La disolución de los monasterios que siguió transfirió enormes riquezas de la Iglesia a la corona y a la nueva nobleza protestante que Enrique estaba creando. Fue también un acto de destrucción cultural de gran escala. Se quemaron bibliotecas, se destruyeron obras de arte, se disolvieron comunidades. La corte de Enrique produjo música, poesía y arquitectura magníficas. Su reinado produjo también el cadalso y la inestabilidad religiosa que atormentaría a Inglaterra durante otro siglo y medio. Sus 6 matrimonios, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr, están tan profundamente arraigados en la cultura popular que a veces oscurecen al estadista que se esconde tras el escándalo. Pero Enrique fue siempre mucho más que sus matrimonios. Fue un rey que alteró permanentemente la constitución de su país, la naturaleza de su iglesia y su relación con el mundo. Murió en 1547, gordo, ulcerado y probablemente con un dolor considerable, habiendo sobrevivido a 2 de sus 6 esposas ejecutadas y a una muerta en el parto. Su legado fueron 3 hijos que, a su vez, demostrarían cada uno lo que él había puesto en marcha. 10. Luis XIV de Francia, el Rey Sol, 1638 a 1715. Terminamos nuestro viaje en la corte más deslumbrante de la historia europea, en un palacio construido a una escala tan extravagante que era en sí mismo un argumento político expresado en mármol y oro. Luis XIV, nacido en 1638, se convirtió en rey de Francia a los 4 años tras la muerte de su padre, Luis XIII. Reinaría durante 72 años. El reinado confirmado más largo de cualquier monarca en la historia de un país importante. Fue, en muchos sentidos, la expresión máxima de la monarquía absoluta y la frase que más se le asocia, «L'état, c'est moi», el Estado soy yo, captura toda la filosofía de su gobierno, la haya pronunciado o no con esas palabras exactas. Su infancia quedó marcada por la Fronda, una serie de guerras civiles y rebeliones aristocráticas que obligaron al joven rey y a su madre, Ana de Austria, a huir de París en mitad de la noche, mientras las turbas amenazaban el palacio real. Luis nunca olvidó esa humillación. Cuando tomó el control personal del gobierno en 1661, tras la muerte de su gran ministro, el cardenal Mazarino, su primer proyecto fue la domesticación permanente y sistemática de la nobleza francesa. Su instrumento fue Versalles, el pabellón de caza que su padre había construido a las afueras de París, se transformó en el palacio más espectacular de Europa. Una ciudad en sí misma que albergaba a miles de cortesanos, criados y funcionarios. Luis trasladó allí todo el gobierno francés en 1682 y, al hacerlo, realizó una obra maestra de control social. Los grandes nobles de Francia, que antes gobernaban sus propias regiones como poderes semi-independientes,
se veían ahora obligados a residir en Versalles, compitiendo por el honor de entregar la camisa al rey por la mañana o sostener su vela por la noche. Mientras se ocupaban de estos rituales de proximidad al poder, los burócratas profesionales de Luis gobernaban Francia. La aristocracia quedaba así dorada, halagada y completamente desarmada. Versalles era también la capital cultural de Europa. El arte, la arquitectura, la música, el teatro y la moda, producidos en la corte de Luis, marcaron el estándar para todo el continente. La lengua francesa se convirtió en el idioma de la diplomacia y la cultura europeas, una posición que mantendría durante más de 2 siglos. Luis apadrinó a Molière, Racine, Lully y Lebrun. Convirtió a Francia en una marca. Su política exterior fue ambiciosa, en 1900 ocasiones brillante y en última instancia catastrófica. Libró 4 grandes guerras en pos de la hegemonía francesa en Europa, y aunque sus primeras campañas trajeron importantes ganancias territoriales, las posteriores guerras de la Liga de Augsburgo y de sucesión española arrastraron a Francia a conflictos agotadores contra poderosas coaliciones. Al final de su reinado, Francia estaba arruinada financieramente, su campo devastado por el hambre, su tesoro vacío. La revocación del Edicto de Nantes en 1685, que había garantizado la tolerancia religiosa a los protestantes franceses, expulsó a cientos de miles de hugonotes hábiles de Francia y los puso en brazos de los enemigos de Francia, una herida autoinfligida de asombrosa magnitud. Cuando Luis murió en 1715, apenas 4 días antes de cumplir 77 años, tras un reinado de 72, había sobrevivido a su hijo, a su nieto y a uno de sus bisnietos. El bisnieto que heredó el trono tenía 5 años. El anciano rey supuestamente le dijo al niño: «No sigas el ejemplo que te he dado en materia de guerra. Intenta permanecer en paz con tus vecinos». Fue una admisión notable de parte de un hombre que había pasado 50 años intentando dominar Europa por la fuerza. Estos 10 reyes, que abarcan 1000 años, desde los pantanos de Somerset hasta los dorados salones de Versalles, desde las estepas rusas hasta la rocosa costa de Inglaterra, no fueron simplemente hombres poderosos que vivieron vidas extraordinarias. Fueron los puntos de inflexión alrededor de los cuales giró la historia. Sus decisiones crearon las naciones que habitamos, las lenguas que hablamos, los sistemas legales que nos gobiernan y las memorias culturales que moldean nuestra comprensión de nosotros mismos. Cada uno de ellos fue, en cierta medida, producto de su época, moldeado por la herencia, la religión, la guerra y las circunstancias. Y cada uno de ellos, en cierta medida, moldeó la época que vino después. Eso es lo que significa ser rey en la historia. No simplemente ostentar el poder, sino ser poseído por él, luchar con él, ser transformado por él, y dejar tras de sí un mundo que recuerda, durante siglos después, qué hiciste con él. Las coronas han desaparecido. Los tronos son piezas de museo. Pero el mundo que estos hombres construyeron permanece a nuestro alrededor, de maneras que raramente nos detenemos a notar, hasta que volvemos a contar la historia.